Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el psicólogo Pedro Alejandro Zuluaga, magíster en desarrollo infantil. Buenas tardes, quisiéramos el día de hoy abordar la, el trastorno esquizotípico. ¿Usted nos podría decir de qué se trata este tipo de trastornos? Buenas tardes, como lo acaban de decir, soy psicólogo y me interesa mucho el trabajo en infancia y cómo la infancia afecta el proceso del desarrollo emocional del ser humano en su adultez y en su vejez. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un trastorno que fácilmente se puede confundir con la esquizofrenia, con la psicosis. La diferencia es que este trastorno es un trastorno, o esas características de este trastorno son menos notorias, menos severas que la esquizofrenia. También presenta alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, pero no son tan constantes, tan permanentes. Digamos que la diferencia con el trastorno esquizofrénico o con la psicosis es que es la prolongación de los síntomas en el tiempo, ¿cierto? El impacto de los síntomas en la persona no está tan afectada, es una persona que puede tener una vida social, llamémosla funcional, puede vivir en sociedad, porque su relación con la realidad no está tan deteriorada como lo tiene un esquizofrénico, pero sí presenta conductas muy cercanas a la esquizofrenia, que son muy deteriorantes, deterioran la vida de la persona, ¿cierto? Porque son personas completamente ansiosas que permanentemente están evitando situaciones y permanentemente están ensimismándose, viviendo como una vida muy introvertida, desde la patología, no desde el comportamiento social introvertido, sino desde la patología, porque ya es una patología que los hace aislarse de la realidad, aislarse de las personas, tener relaciones muy pequeñas, muy pobres, muy deterioradas con las demás personas, que los van a limitar muchísimo, ¿cierto? Que su vida social va a ser muy limitada, su vida sentimental va a ser muy limitada, pero podrán vivir y podrán compartir en sociedad, pero con muchas limitaciones, con altos niveles de ansiedad, que se harán notorios, porque son personas además que son excéntricas, porque además son personas que por su dificultad con la realidad viven una realidad muy propia, entonces sus vestimentas son muy extrañas, la combinación de colores es extraña, siempre serán personas que van a resaltar entre los demás por la forma como visten, pero también por sus conductas ansiosas que los limitan y los aíslan del resto. ¿Qué tratamiento se puede seguir con una persona con este tipo de diagnóstico? ¿Y a qué edad se puede identificar? Bueno, esos trastornos empiezan muy tempranamente, pero no como trastornos de la personalidad, ¿cierto? Empiezan muy tempranamente en los niños, cuando los niños posiblemente puedan estar presentando una depresión infantil, ¿cierto? Son niños ansiosos, son niños con problemas para conectarse con las demás personas. Posiblemente se hable de que hay una herencia, ¿cierto? Se hable de una herencia de papás que posiblemente también tengan el trastorno de personalidad esquizotípico, o posiblemente hayan vivido, hayan padecido esquizofrenia y hayan heredado en sus niños esas conductas. También pensando la dificultad que esos niños tienen para conectarse emocionalmente con sus padres. Si sus padres son padres ansiosos, si sus padres son padres con grandes dificultades para estructurar relaciones interpersonales sólidas y sanas, pues a estos niños les va a quedar mucha dificultad también construir unas relaciones afectuosas, sanas con el otro. Y eso les va a empezar a formar una personalidad que les limite, que los va a limitar para entablar relaciones con los demás. Entonces van a ser niños que se aíslen, van a ser niños que les cueste mucho apasionarse por lo que el resto de los niños se apasionan, por un deporte, por el estudio, por un juguete. Les va a quedar mucha dificultad compartir en grupos, ¿cierto? Porque necesitan esas habilidades sociales
que, que esos niños no tienen por todo el entorno que ya sus padres le han creado. Entonces son niños que en primera medida van a tener esas conductas de ansiedad que los van a diferenciar de los demás y posiblemente los van a excluir de esos grupos, de esa cotidianidad del niño, del juego, del deporte, de las instituciones, que van a ir aumentando sus dificultades para interactuar con los demás, ¿cierto? Volvemos a darnos cuenta que desde la niñez empieza a abrir un espectro de conductas que se van progresivamente aumentando y amplificando debido al entorno, ¿cierto? Y a esa estructura de personalidad que ya se viene construyendo. Empiezan a aparecer conductas de mucha ansiedad en la adolescencia y en la adultez, en la adultez temprana, es donde empiezan a darse ya indicios de que ese trastorno es el que va a aparecer, porque no podríamos empezar tempranamente a diagnosticarlo, porque posiblemente sea mucho más severo y se convierte en una esquizofrenia, ¿cierto? Y tenemos que aprender a diferenciarlo de lo esquizotípico, de la esquizofrenia, y eso no se va a dar en los primeros años de vida, se van a dar cuando esa personalidad se espere que ya esté lo más estable posible y que su evolución no sea tan acelerada como en los primeros años de vida, donde la personalidad evoluciona muy rápido y puede tomar caminos diferentes. Entonces una adultez temprana, 16, 17, 18 años, y de ahí en adelante es posible que empiece a aparecer un diagnóstico mucho más consolidado de trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Y qué técnicas se pueden abordar desde la parte psicológica para poder, no sé, de alguna manera mantener estable ese tipo de comportamiento? Bueno, lo que tenemos que darnos cuenta es qué es lo que hay de base en un trastorno de esto, ¿cierto? Y hay de base ansiedad, ¿cierto? Una ansiedad que lo lleva a escenarios de depresión, que lo lleva a escenarios de aislamiento. Es muy importante para estas personas empezar a trabajar el entorno familiar, ¿cierto? Porque directamente con ellos es posible que sea necesario un tratamiento psiquiátrico. Pero antes de pensar en un tratamiento psiquiátrico, sin descartar el tratamiento psiquiátrico, se debe pensar en un entorno familiar, institucional, lo más sensible posible a esas personalidades, donde lo incluyan, donde lo acompañen, donde el lenguaje, donde la comunicación sea permanente, donde el niño aprenda a identificar y a sentir sus emociones para que la ansiedad no se desborde, para que los momentos de crisis no se desborden y él no sea capaz desde sus procesos mentales de no entender, y que haya un mínimo de autocontrol, un mínimo de autodeterminación en su vida con relación a esto que viene desde adentro que no comprende, ¿cierto? Porque viene desde la infancia, y si desde la infancia no hubo comprensión, ese río que viene creciendo pues va a venir con toda cantidad de turbulencias, y más adelante va a ser mucho más difícil sanar ese río, sanar esa vida que se viene formando. Entonces, el trabajo familiar, un trabajo de resignificación de sus emociones, de fortalecimiento de su pensamiento alrededor de lo que está sintiendo y viviendo, para que haya conciencia de lo que está pasando en su vida. Bueno, muchas gracias.